bienvenidas a esta primera edición de Radioanálisis, a esta continuidad que tenemos durante todas las mañanas. Cuando son las 8:34 iniciamos inmediatamente nuestro panel de conversación, dándole la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, al abogado, ex convencional constituyente, militante de Renovación Nacional, Raúl Celis. Raúl, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Montserrat, muy buenos días. Muy buenos días también a todos los auditores de este programa Radioanálisis de la Radio Universidad de Chile. Sí, saludos también para la región de Valparaíso, donde está Raúl. Y bueno, también al abogado, economista, ex ministro de Estado, Jorge Arrate. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Montserrat? Muy buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por acompañarnos durante esta mañana. Hartos temas para revisar que han marcado la semana. Y ahí, bueno, yo les quería proponer hacer un análisis quizás un poco más reposado de los temas que han sido más relevantes durante esta última semana. Uno de ellos, y quería partir con eso, ha sido el tema de las licencias médicas. Sigue siendo el tema de las licencias médicas. Hay investigaciones en curso en distintas entidades públicas. Ayer se conoció el caso del Ministerio Público, ¿no? Con estos 10 casos de fiscales. Hay investigación también, o se espera, ¿no? Que curse una investigación en la Cámara de Diputados, hay funcionarios del Senado. Bueno, esto está afectando a distintas entidades públicas. Decir que también el tema de las licencias afecta al sector privado, ¿no? Pero en el sistema público está esta situación. Y quería partir preguntándoles cómo evalúan que se ha actuado, ¿no? Desde el Estado, medidas que se podrían haber tomado o no. ¿Cuál es su mirada sobre este caso que está ahí en evolución? Raúl. Obviamente mi mirada es muy, muy negativa a lo que ha estado ocurriendo con las licencias médicas. Positiva sí, la reacción de la Contraloría y el informe de la Contraloría. Creo que eso es lo que hay que destacar como aspecto positivo. Em, a mi juicio, aquí hay una señal de displicencia por el cumplimiento de las normas, hay una sensación de impunidad que se extiende a otros ámbitos también de nuestra vida, que sé yo, el comercio ilegal, por señalar alguno de los puntos, que lleva a estos extremos de 25.000 personas que salen del país eh, con licencia médica, de médicos que están con licencia médica y autorizan licencias médicas de terceros, con médicos que se autorrecetan una licencia médica y suma y sigue de manera escandalosa. Que esto pasaba antes, claro que pasaba antes, si esto no es nuevo. Eh, Ignoro si en este tipo de volumen, digamos. Y no era fácil tampoco atacarlos, porque el estatuto administrativo daba la opción de seguir sumario por una salud incompatible a los funcionarios que extendieran durante un cierto lapso eh, sus licencias médicas. Pero el procedimiento para combatir una licencia médica por parte del empleador es complejo. Es complejo y además que si uno intenta sacar a una persona por salud incompatible, por ejemplo, eh, intervienen una serie de organismos, de modo que podemos pasarnos años discutiendo sobre qué es lo que hacer. Ahora, ¿cómo lo resolvería yo? Teóricamente, aquí lo que debiese operar es un sumario administrativo. Este sumario administrativo tendría que iniciarse de inmediato, porque si las personas renuncian, eh, y se les acepta la renuncia antes de iniciar el sumario administrativo, yo veo pocas posibilidades, independientemente de que algunos lo puedan discutir, veo pocas posibilidades de que se haga efectiva la responsabilidad administrativa. Pero por otra parte, confiarse en un sumario administrativo que demora cualquier cantidad de tiempo en tramitarse, donde los fiscales también tienen temor, porque dicen los fiscales que llevan el sumario, Mm. porque son compañeros de trabajo con los otros, con las personas sumariadas, eh, revanchismo, en fin, creo que la solución de que renuncien lo antes posible, la mayor
cantidad de estas personas, a mí me parece que es la salida más rápida a un problema, pero un problema mucho más profundo, ¿ah? Este es un problema, creo yo, que simplemente manifiesta una característica de nuestro país en este momento, que es la displicencia por el cumplimiento de las normas. Mm. Jorge, bueno, hay varias propuestas, ¿ah? Desde que el funcionario, propuestas, por ejemplo, en el ámbito legislativo, desde que el funcionario pierda su cargo, si es que se descubren este tipo de situaciones. Hay propuestas que apuntan también a equiparar el sistema de licencias médicas del sector público con el privado. ¿Cómo ves las soluciones que se están haciendo a nivel institucional para este caso? Mira, yo no soy un especialista y yo creo que los, eh, las personas que más saben sobre el funcionamiento del sector público, sobre el estatuto administrativo, deben hacer propuestas, ¿no? Han surgido, como dices tú, varias. Yo creo que hay que tomarlas con calma. El, eh, el hecho que se ha descubierto es un hecho que mi impresión, y yo creo que es compartida por muchos, es que eh, ha pasado a ser, era una especie de hábito que algunos tenían, un mecanismo escondido para poder hacer un viaje, salir de vacaciones, descansar, a través de la licencia médica. Esto sin duda ha venido ocurriendo por muchos años en nuestro país, pero ha golpeado la cifra entregada por Contraloría, que es, sin embargo, como han dicho las organizaciones de trabajadores públicos, es un porcentaje relativamente pequeño de los trabajadores públicos. Eh, Uno a veces se engaña con las cifras. Por ejemplo, ha aparecido esta cifra de 10 fiscales que han incurrido aparentemente en esta conducta. Pero ¿cuántos son? Yo no sé cuántos son el número de fiscales que hay en el país. Pero considerando el número de fiscales, que no debe ser tan alto, más algunos cientos, no sé cuántos, 10 es bastante alto y además es bastante alto para personas que tienen un cargo importante y que tienen una remuneración importante. Otro tanto ocurre con los médicos. Yo creo que lo más escandaloso, y creo que Raúl lo señalaba, es esta complicidad, a veces no solo complicidad, sino el transformar el otorgamiento de una licencia en algo que se vende, que está en el mercado, ¿no? El mercado de las licencias. Lo de los médicos no tiene nombre, ¿no? No tiene nombre. Yo creo que hay que buscar una solución. A mí me gusta la que Raúl Celis mencionaba. Yo creo que las personas que incurran en esta conducta deberían dejar su cargo, pero esa renuncia es una renuncia voluntaria, no se la puede forzar, y queda siempre el camino efectivamente burocrático, lento, complejo de los sumarios administrativos. Pero cualquiera sea el camino, lo que se haga tiene que ser algo que conduzca a poner fin a este tipo de violación de nuestras normas y a sanear esto que se ha descubierto. Tenemos en Chile un avance de conductas corruptas que es significativo. ¿Ah? Y esto no es de un gobierno u otro gobierno, esto viene asentándose en una sociedad que, bueno, este es un juicio de valor, pero que yo considero una sociedad muy codiciosa. Y eso genera conductas que son verdaderamente muy negativas. Vamos a mirar los municipios, por ejemplo. Mm. Hay en los municipios
realmente un problema bien, bien serio. Sí, pues como el 60% de los casos vienen de los municipios. Ahora, Jorge, Raúl, hay mecanismos, ¿no? Que están establecidos, está el tema de los sumarios, ha habido también una cantidad de funcionarios que han ido renunciando. Hay mecanismos para fiscalizarlos y los quería llevar a un tema que es complejo de poder resolver, ¿ah? Porque hay una suerte de opacidad que es el Congreso, particularmente la Cámara, también el Senado, pero el Congreso donde se han ido descubriendo casos que están vinculados con licencias médicas y algunos que no, que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de ciertos permisos, 5C de sueldo, la semana distrital, que sabemos no es una semana de vacaciones, Mega Noticias, el noticiero del canal Mega, ha hecho una serie de reportajes durante esta semana que ha dado cuenta de ausencia de parlamentarios y ayer, por ejemplo, dio cuenta de que el presidente de la Cámara, el diputado Castro, usó la semana distrital para viajar a Estados Unidos y se ausentó más de 20 días. También la prensa recoge hoy la situación de la diputada Carmen Hertz. Los menciono para que veamos que es algo transversal, que no tiene que ver con un sector político, quien en 2022 estuvo en España, viajó a España, el mismo día que la Cámara registró su ausencia por justificación médica. Ahí, Raúl, te quería preguntar porque es complicado esto, es un terreno medio pantanoso porque finalmente las sanciones que tienen los parlamentarios son la comisión de ética, descuento de hasta un 25% que creo que es lo máximo de su dieta. Y bueno, la comisión de ética la integran los mismos parlamentarios, ¿no? Y crece una sensación de impunidad, de privilegio por parte de los congresistas. ¿Cómo ves ese caso en particular? No necesariamente ligado a las licencias médicas, pero que de alguna manera está relacionado. Otra manifestación más de lo que yo comentaba, de esta sensación de impunidad, de displicencia en el cumplimiento de las normas. Los parlamentarios deberían dar un ejemplo, ¿ah? Y ese ejemplo, evidentemente, no se da con este abuso normativo, digamos, con estos resquicios legales o administrativos de utilizar la semana distrital o las licencias médicas para otros fines. Es verdad que ellos tienen un régimen distinto porque no son empleados públicos los parlamentarios, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que haría yo? Un poco lo que se ha hecho en otros casos que es interesante. Yo anoté aquí un dato que me llamó la atención. La Fiscalía inició unas causas por licencias médicas fraudulentas y 41 médicos abandonaron el país, ¿eh? La sospecha está en esos 41 médicos. Esos 41 médicos recetaron 98.000 días de reposo. 98.000 días de reposo. Que significa, esta es una operación aritmética, 2.390 días de promedio de cada uno. Y eso significa 6,75 años. Cada médico recetó con licencia médica. ¿A qué es lo que quiero ir con esto? Que yo creo que este tipo de denuncias tienen que ser investigadas por el Ministerio Público, así como la Contraloría ha hecho su trabajo, por decirlo de alguna manera, con el caso de los funcionarios públicos. Creo que el Ministerio Público podría hacerlo tanto respecto de los parlamentarios, perfectamente puede haber una denuncia, como respecto de los funcionarios públicos. O sea, cuando uno note que hay una falta grave en el sistema, deben actuar los órganos que están encargados de velar por la legalidad. Y en este caso, creo yo que lo más razonable, lo más sensato, sería una actuación del Ministerio Público conjuntamente con la Contraloría. Eh, a los empleadores privados también las licencias médicas los perjudican y los perjudican bastante porque les complican el funcionamiento. Yo leía algunas cosas que eran sorprendentes, decían, no, pero es que debieran, eh, y de gente, de parlamentarios, que decían,
No, pero es que el abuso se cumple con los privados. Si el privado no tiene idea, hay que ver una licencia médica, de por qué la persona tiene reposo. ¿Cómo va a abrir el contenido de una licencia médica? Lo van a acusar de acoso laboral si todo esto es restringido. La licencia médica tiene ciertos números nada más que indica si es reposo total o no es reposo total. Eh, en fin, sí creo que si uno quiere entrar al fondo del problema, hay que replantearse el estatuto administrativo. ¿Ah? La forma de contratación del funcionario público, creo yo que requiere una actualización. Quizás no sea muy popular la idea, pero creo yo que ahí debería meterse el dedo. Y finalmente, eh, respecto de los sumarios, yo creo que la solución de que se vayan todos, por decirlo de alguna manera, que en algunos casos tú puedes pedir la renuncia si el funcionario es de exclusiva confianza, pueden renunciar también voluntariamente, pero el sumario tiene la característica que la falta de probidad no es a secas. ¿Ah? La falta de probidad están enumerados los casos en que se falta la propiedad, pero son faltas graves al principio de la probidad. ¿Cuándo se entiende que una falta a la probidad es grave? Y ahí entramos nuevamente, creo que lo dijo Jorge, a un terreno pantanoso. Y por eso que el sumario, a mi juicio, no es una buena solución porque va a dar un buen resultado en un 10% de los casos, un 20% de los casos, pero lo tradicional es que se alarguen, se alarguen, se alarguen y después se rechacen porque no está acreditado el incumplimiento grave el incumplimiento grave de la probidad. O sea, no es renuncia automática, no sé si se entiende, porque pueden haber casos donde exista alguna justificación, ¿eh? La enfermedad de un familiar, y por eso el estatuto habla de incumplimiento grave del principio de la probidad. Sí, Jorge, bueno, está esto que describe Raúl de las faltas a la probidad, el tema de los sumarios, y yo te traspaso la pregunta que hacía sobre el Congreso Nacional, ¿ah? Que debieran de alguna manera predicar con el ejemplo, y si uno cuenta las sesiones, por ejemplo, que hay en un mes, no son muchas, la semana distrital o regional se mal utiliza en muchos casos. Hace algunas semanas vimos en un canal de farándula, en un programa de farándula, como interceptaban ahí a la diputada Maite Orsini, que un día miércoles al mediodía estaba yendo a un gimnasio y ella respondía, bueno, estoy en semana distrital, ¿no? Como si eso correspondiera a un tiempo libre que tienen los parlamentarios. Hay un mal uso quizás de la herramienta. ¿Cómo analizas el funcionamiento ahí en el Congreso y también el ausentismo? Porque se ha hablado del ausentismo en el sector público, que es real, pero esto también debiera implicar al Congreso, ¿no? Ayer Laura Albornoz decía acá en el panel que hay un problema que ella advierte respecto de que los reguladores, los parlamentarios, no tienen mecanismos eficientes para ser regulados. Y eso ella advierte como un problema serio de nuestra democracia. ¿Cómo lo ves? Yo comparto con Laura esa perspectiva. Creo que el sistema nuestro tiene que ser modernizado, perfeccionado. Comparto con Raúl Celis la necesidad de revisar los instrumentos que tenemos hoy día en vigencia, todos aquellos que tienen que ver con la contratación, la capacitación, la incorporación, la salida de los funcionarios públicos. Tenemos que ser un país que avance hacia un sector público que sea efectivamente contribuyente, eficaz para las políticas públicas de desarrollo, de crecimiento, de generación de una sociedad más igualitaria, menos injusta que la que tenemos. Y yo creo que todo eso requiere un sector público mucho más afinado que el que tenemos hoy día. Requiere, por ejemplo, entre otras cosas, que es una dimensión también importante de la probidad, el examinar los conflictos de intereses que se dan a veces en el sector público con
actividades de carácter privado. A propósito del Congreso, por ejemplo, yo siempre me he cuestionado, me he preguntado qué ocurre con parlamentarios que votan en proyectos en los cuales tienen ellos o sus familiares intereses económicos importantes. ¿Qué ocurre cuando se está votando la ley de pesca y hay parlamentarios que tienen acciones de las empresas pesqueras o que tienen una esposa o un hermano que tiene capitales invertidos en estas empresas? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Claro. No me refiero a La ley nadie de en particular. notarios también que ha tenido ahí conflictos de interés de algunos senadores, por ejemplo. Por supuesto, y eso es algo que pasa colado en nuestro sistema. Y quiero decir lo siguiente, en términos de recursos y de impacto económico, es mucho más importante que otras actividades escandalosas también, como han ocurrido en el último tiempo en municipios o en las fundaciones, etcétera. Cuando miramos las magnitudes de que estamos hablando, podemos entender que un conflicto de interés en una ley que tiene que ver, por ejemplo, con la explotación de los bosques, significa recursos que son de una cantidad completamente, absolutamente mayor que la de actividades menos significativas económicamente. No estoy diciendo que unas se persigan y que las otras no. Yo creo que hay que perseguir las dos, pero aquí hay en el Congreso toda un área oscura que debería clarificarse en relación con los conflictos de interés. No basta la declaración de patrimonio que se está haciendo hoy día. Ahora, para concentrarme en lo que tú estás preguntando, yo tengo opiniones encontradas, ideas encontradas en relación con el Congreso. Desde ya quiero decir que nunca fui parlamentario en mi vida política, así que no estoy hablando por una experiencia personal, pero conozco parlamentarios, ¿no? Y creo que la actividad del parlamentario o tiene que regularse más y de otra forma a como está regulada hoy día, o siempre vamos a encontrarnos con estas dificultades. Los parlamentarios, la mayoría de los que yo conozco, trabajan sin horario. Yo los veo a veces en la noche, muy a menudo, o los fines de semana, en reuniones con sus votantes, con sus clubes, con la gente de sus bases. Tanto en la semana distrital como también fuera de la semana distrital. A los parlamentarios se les busca también para muchas actividades cuando están en las 3 semanas de actividad parlamentaria. Entonces, conozco parlamentarios que tienen una vocación muy grande por cumplir con su tarea, que se van las semanas distritales, se van a sus regiones. Es una vida bastante estar en Valparaíso, legislando los días lunes en Santiago, tratando de hacer gestiones en el aparato público relacionadas con la actividad parlamentaria, y bueno, los sábados y domingos requeridos siempre, ¿no? Entonces, hay que examinar las situaciones. Aquí no podemos culpar ni al Congreso en su conjunto. Yo sé que lo que estoy diciendo a muchos no les sonará bien, porque realmente el Congreso la Cámara de Diputados y el Senado tienen una aprobación en las encuestas que es bajísima, a una consideración de parte de la opinión pública. Yo siempre me da un poco de risa. El presidente de la República tiene un 30%, sí, pero resulta que en la Cámara de Diputados tiene un 10 o un 8, y el Senado otro tanto, y el Poder Judicial un 12. Entonces, la verdad es que aquí hay que celebrar que el presidente de la República tenga un 30% de apoyo. Es mucho en un país que tiene una visión tan negativa
de la función pública y del sector público. Así que, concretamente, yo en el Congreso examinaría las regulaciones y pondría nuevas regulaciones. Miré el otro día algunas declaraciones en un noticiero de televisión. Hay áreas que no están definidas. Hay áreas que son complejas de definir. Esto de las semanas distritales. ¿Cómo se define? No es una semana de vacaciones, pero la verdad es que el parlamentario que no va a su distrito paga por no ir a su distrito, porque a la elección siguiente le va a ser difícil ser reelecto. Entonces, es una función que tiene su especificidad y las reglas que se le aplican debe tenerla también. Sí, yo creo, Jorge, que fuiste generoso con el nivel de aprobación ciudadana al Congreso. Creo que es inferior al 5%. Sí. Y sí, hay que decir que la mayoría de los parlamentarios cumplen con su labor como corresponde y trabajan muchas horas, como dices tú, Jorge, fuera de su horario formal, ¿no? Y fuera de las sesiones, está el trabajo de comisiones también. Así que sí, eso es un buen punto para remarcar. Montserrat, Sí, Jorge, Raúl, perdón. Una pequeña interrupción, no. Que si uno revisa, han habido varias condenas y causas seguidas contra parlamentarios con éxito por parte de la Fiscalía. Eso hace 30 años habría sido impensable. Así es. Ahí hay un avance a propósito de lo que yo señalaba de que el Ministerio Público tiene que hacerse cargo de estas causas. Y una pequeña cosa que se me quedó. eh, Me lo recordó Jorge cuando hablaba de la corrupción eh, y de la falta de la probidad. Aquí en las licencias médicas hay delito, hay un fraude al fisco, Sí. un perjuicio directo al fisco. Platas que salen del fisco para financiar a gente que está buena y sana, por decirlo de alguna forma, y otros que adulteran instrumentos, documentos, eh, para cumplir un objetivo que implica cometer estos fraudes perjudicando el patrimonio fiscal. O sea, son cuestiones mayores estas. Por eso hablaba yo de que así como la Contraloría cumple su papel, lo cumpla también el Ministerio Público y aquí debiera hincarle el diente a este aspecto. Bien, Eso. tenemos que hacer una pausa y a la vuelta les propongo que hablemos de las campañas varias en la oposición, en el oficialismo. Está el inicio de la franja durante esta semana que ha sido bien comentada. Así que les propongo que retomemos ese tema a la vuelta de la pausa. Son las 9:02, hacemos un breve corte y volvemos en breve. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio, casi 30 años al aire. Músicas raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena, por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos. Viernes 13 de junio, seguimos en el panel de conversación junto a nuestros panelistas, invitados, Raúl Celis y Jorge Arrate. Yo les había dejado planteado el tema de la franja, que también nos permite hablar de la campaña, ¿no? De las campañas. No sé si han visto la franja, tienen alguna opinión, alguna valoración de esta. A mí me ha llamado mucho la atención, aunque es como la tendencia que se lleva, que no ha habido en ninguna de las franjas ningún logo de partido político. Se hacía mención, por ejemplo, al caso de Janet Jara, que no se quiere desvincular del Partido Comunista, pero la verdad es que no ha habido en ninguna de las franjas el logo de los partidos, de las coaliciones, en fin. Tampoco ha aparecido el presidente Boric, por ejemplo, ¿no? Sí, en la franja de Carolina Toa han salido algunas imágenes de figuras relevantes de la concertación, como el presidente Lagos, la presidenta Bachelet en su momento. Jorge, quería partir contigo. ¿Cómo has visto la franja de tu sector, ¿no? Del oficialismo? Primero partiendo por eso para luego entrar ya a picar con el tema del clima, que también es relevante. ¿Cómo lo ves? Mira, encuentro que está bien la franja, pero no tiene nada a mi juicio, de sorprendente en relación con lo que ha sido la tradición de este tipo de instrumento de propaganda que está incorporado en nuestro sistema electoral. En el caso del sector de izquierda y centroizquierda, yo creo que tenemos en este momento 4 candidatos que son muy buenos. A mí me enorgullece ver que estoy participando en una primaria donde yo tengo un candidato que es Gonzalo Winter,
pero tengo la obligación, por el compromiso, digamos, de apoyar al que gane la primaria, y eso es lo que voy a hacer. Cualquiera sean las escaramuzas que se den y que son propias de una elección, de toda elección interna, llamémosla. De modo que me parecen bien las franjas. Lo que tú señalas sobre la ausencia de identificaciones políticas, bueno, eso es algo que ya tiene una historia larga en Chile y creo que es algo que comenzó a producirse a partir de, quizás sí, del propio plebiscito del 88, de las primeras elecciones municipales, de las elecciones parlamentarias del 89, en fin. Los partidos fueron desapareciendo de la propaganda porque se fue acentuando lo que es la indiferencia o rechazo de sectores muy amplios de la ciudadanía con respecto a los partidos políticos, lo que me parece lamentable para un sistema democrático, pero así es, y la responsabilidad, creo yo, recae fundamentalmente en los que forman partidos, son parte de los partidos, que no han sabido buscar fórmulas que permitan que los partidos conecten con la sociabilidad de los chilenos, con la vida cotidiana, con las aspiraciones más básicas de la ciudadanía. Así que eso te puedo decir de la franja. Me ha gustado la franja de los 4 candidatos. Creo que son personas que saben mucho, que están muy articulados, son muy articulados y que trabajan sobre la base de este compromiso de apoyarse en la presidencial. Raúl, ¿cómo has visto el tema de la franja y la campaña en el oficialismo? Ya vamos a hablar de tu sector también, pero en el oficialismo, porque además de la franja donde los candidatos de alguna manera han intentado diferenciarse, aunque todos con una cuestión muy biográfica, de atributos personales, todos ellos, ¿no? Está el clima que se vive también en ese sector, con declaraciones cruzadas, un intento de perfilamiento más concertacionista, por así decirlo, de Carolina Toá, que se ha ido moviendo de alguna manera hacia el centro. Ha habido declaraciones como las de la presidenta del PS, de Oscar Landerreche, en fin, como telón de fondo, digo, de esta campaña. A ver, primero, Montserrat, Jorge, yo tengo que aclarar y ser muy sincero que no veo las franjas políticas, sean de derecha, sean de izquierda, porque son en el fondo todas iguales, pero creo que está bien que existan, ¿eh? Me parece que es positivo porque el objetivo es estimular a la gente a que vaya a votar y que conozca a sus candidatos. Yo siempre he pensado que las elecciones primarias, que creo que son convenientes, yo lamento que mi sector no las haya tenido, son verdaderas operaciones logísticas, ¿eh? Operaciones logísticas. Y para que una operación logística donde van a votar, claro, 1 millón de personas, 2 millones de personas, sea exitosa, es clave la existencia de mística, ¿eh? De épica. Y yo tengo la sensación de que esa mística, de que esa épica, de que ese conocimiento del territorio, de tener base territorial, es mayor en la candidata del Partido Comunista y en el candidato del Frente Amplio. A mí me da la sensación de que el voto de Carolina Toá, a quien yo respeto mucho, es un voto más bien de opinión. Es un poco lo que le pasa a las votaciones de un sector de la derecha, ¿eh? Que digamos la que pertenece a Chile Vamos. Un voto más de opinión, pero sin esa épica, sin esa mística que tienen las otras 2 candidaturas. Y esto yo creo que puede ser relevante, porque como bien dice Montserrat, lo que está haciendo Carolina Toá es una vuelta al pasado. Es una vuelta a la concertación. Nadie duda de que los gobiernos, la gran mayoría del país, no puede dudar que los
los años de la concertación o los 30 años que vinieron después del 2000, del año 90, fueron buenos años para Chile, ¿eh? Pero la gente hoy día, yo no creo que esté en la onda de volver atrás, volver a un gobierno de Lagos, de Frei, de Bachelet, quizás sea una excepción. Eh, entonces, como estrategia, a mí me parece peligrosa, ¿eh? Ahora, que vaya hacia el centro, a captar el voto del centro, sí, pero la votación de centro es muy marginal. Tú decías que no se había mostrado la figura de Boric, pero Boric tiene un 30% de aprobación. Con un 30% de aprobación tú ganas una primaria. Entonces, pienso que si uno suma que tiene un mayor voto de opinión, Carolina Toa, más que de trabajo territorial, y de que está llamando al pasado, a los gobiernos anteriores, y no enfocada en el futuro, que es lo que la gente quiere. Si la gente quiere cambio, de eso no cabe duda. Eh, el resultado puede ser muy sorpresivo, creo yo, muy Mm. sorpresivo. Sí, Jorge, bueno, ayer Laura Albornoz, que no es militante del Partido Comunista, también reconocía que la franja de Janet Jara, en lo personal, fue la que más le gustó, ¿no? A propósito de lo que dice Raúl de esta mística, de esta épica. Tú dices que te gustaron las cuatro, o que las encuentras buenas. Pero yendo ya al tema más de esta mística que requiere también la primaria, ¿cómo lo ves, no? Porque se ha hablado más de las declaraciones de algunos personeros del socialismo democrático, por ejemplo. Yo mencionaba lo de Bodanovich, Paulina, lo de Landerreche, que se ha hablado tanto esta semana, y la crítica, en el fondo, tratando de hacer una separación entre dos tipos de progresismo, ¿no? Que es como lo que está de fondo. Ustedes son distintos a nosotros. Ustedes sí, nosotros sí hicimos autocrítica respecto del estallido social y ustedes no, que es un poco el relato también de Carolina Toá. Hoy día hay una entrevista en la prensa de Camilo Escalona que señala que estoy leyendo textual el titular, ¿no? Nuestros compañeros de coalición cometen un error garrafal al tratar de instalar a la Concertación como su rival. Jorge, tú participaste de gobiernos de la Concertación, ¿no? Y ahora eres militante del Frente Amplio. En esa suerte de dualidad, ¿qué podrías decir? Mira, sí, efectivamente, yo eh, viví por lo menos los primeros 10 años, la década de los 90, muy de adentro de la Concertación, porque fui ministro durante 6 años. Y bueno, venía del plebiscito del 88, que fue yo diría, como el último momento épico que tuvo el movimiento de izquierda y centroizquierda. Posteriormente han sido épicas más localizadas, más pequeñas, no es que se haya perdido la mística, en muchos casos en las propias batallas parlamentarias o constitucionales. Hubo grandes momentos de éxito para las ideas de izquierda y fueron celebrados, pero masivamente se ha ido perdiendo la épica, en la política, entre otras razones porque se ha ido perdiendo horizonte. Yo creo que no se puede participar en política si uno no tiene un horizonte. El horizonte es lo que lo impulsa a seguir adelante y establece parámetros respecto a hacia dónde se va, aunque el tiempo sea largo, aunque uno mismo no alcance a ver, a vivir aquello por lo que aspira. Y eso se ha perdido. Y si alguien lo ha perdido, ha sido la Concertación. La Concertación, para mí, tuvo los 10 años en que yo participé, creo que la Concertación hizo una contribución importante al país, muy importante. Y creo que los socialistas en ese momento hicimos esa contribución porque no era tan fácil para el Partido Socialista aliarse en un gobierno con un partido como era la Democracia Cristiana, que había sido un opositor tenaz al final del periodo del presidente Salvador Allende.
Pero lo hicimos y yo creo que fue un aporte importante para el país. Ahora, la segunda etapa de la concertación en el siglo XXI es la que me deja a mí más dudas. Yo creo que el cambio de signo que se dio el 2000 dentro de la concertación y que la concertación lo soportó bien, logró ajustarse, ¿no? Y era complicado, pero ese cambio de signo llevaba la idea de que iba a haber también cambios importantes. Y esos cambios importantes no ocurrieron ni fueron impulsados. Y en definitiva, la concertación, como hemos dicho varias veces, se acomodó a el sistema, a la política de los grandes acuerdos con la derecha, sin mayor disputa, que claro, había una suerte de pacificación, pero los pasitos que se daban ya eran pasitos chiquitos hacia adelante. Entonces, lo nuevo en esta contienda y particularmente en esta interna es el Frente Amplio. Ha sido el presidente Boric que ha gobernado, no voy a profundizar en eso, pero todos sabemos que ha sido un presidente muy acosado, muy arrinconado, a veces por errores de su propio sector, pero todo el mundo comete errores, eso no justifica que la prensa, por ejemplo, que es controlada en su gran mayoría por la derecha, esté todos los días buscando a alguien que haya tenido fue compañero de colegio hace 20 años del presidente Boric y hizo uso de licencias indebidamente. Entonces, es realmente un acoso bastante difícil de pasar por alto. Pero lo nuevo está ahí, porque lo nuevo va surgiendo, expresándose, y yo que soy una persona ya de cuarta edad, vivo en el Frente Amplio con mucha alegría, con mucho contento, porque veo el vigor que tiene una nueva generación de dirigentes, la capacidad que tiene, las posibilidades y potencialidades que tienen. Y eso lo expresa Gonzalo Winters, ¿no? Creo que Janet Jara es una gran candidata y es una políticamente muy potente. Yo creo que también lo es la Carolina, a quien conozco desde que era estudiante, y también lo es Mulet. Mulet es un dirigente político muy articulado, con mucha claridad en sus planteamientos. Entonces, en ese cuadro, la opción por Winters encuentra como alternativa la opción por Jara. Y yo creo que hay mucha gente hoy día que está en la decisión de esa opción, y es eso lo que va a ir definiendo la primaria. Sí, y hay muchos argumentos que se pueden dar, yo no los voy a dar, algunos me resulta difícil de elaborar por razones de respeto y afecto, pero yo creo que ahí hay una encrucijada que tiene mucha gente que está en la izquierda o en la centroizquierda entre Jara y Winters. sí, y lo entretenido para nosotros, por lo menos desde un medio de comunicación, que lo vemos más como espectadores, es que no está claro quién va a ganar. Está abierto, ¿no? En el caso de las primarias. Y la elección de noviembre, Raúl, pese a que Evelyn Matei también está punteando en las encuestas hace harto tiempo, ahí está seguida muy de cerca por José Antonio Kast, también está abierta. Cuando hay más de un 30% de indecisos, una elección que no está zanjada, ¿no? Bueno, y ahí te quería preguntar cómo ves a Evelyn Matei, cómo ves a José Antonio Kast, que sumó a un nuevo integrante a su comando, al exalcalde Rodolfo Carter, que pareciera que esperó, o da esta sensación, que esperó que José Antonio Kast estuviera ahí bien arriba para darle el apoyo.
y bueno, y hablando que es el mejor para conducir el país. Hemos visto también cómo en el Congreso algunos parlamentarios han ido renunciando, por ejemplo, a la UDI para irse al Partido Republicano. ¿Cómo ves esa disputa, ¿no?, entre la centro derecha y una derecha más dura, que representa José Antonio Kast? Algunos dicen extrema derecha o derecha radical. Ya, yo partiría por dejar fuera de la ecuación al candidato Kaiser, ¿eh? Eh, Tanto porque creo yo que no se va a presentar, como porque no representa, en mi opinión, claramente las ideas del sector. Entonces, solamente lo dejaría entre Kast y Matei la conversación. Eh, yo creo que pasa en la centro derecha algo similar a lo que ocurre en la izquierda. Hablábamos de la épica, hablábamos de la mística, de tener trabajo en terreno, equipos en terreno, y eso yo lo veo por parte de los republicanos. Eh, el voto de Chile Vamos es más bien un voto de opinión, es un voto que quiere cambiar lo que hay, eh, pero no define qué es lo que ofrece a cambio de eso. Por otra parte, está tomada por lo que era la candidatura de Chile Vamos, el piñerismo. Yo soy de Renovación Nacional, por lo tanto pertenezco a esto, pero tengo que decir lo que pienso. Está dentro de la candidatura de Chile Vamos, hay una influencia del piñerismo enorme. Y lo que yo decía antes es que la gente quiere cambio. Entonces, si el cambio que ofrece es volver atrás a una época diferente, donde las circunstancias eran distintas, yo lo veo de alto riesgo. La, la mejoría de Kast en las encuestas yo la venía advirtiéndose un par de meses. Y creo que tiene una posibilidad alta de ganar, de pasar a segunda vuelta, el candidato Kast, sobre todo porque si uno mira la composición de su voto en los sectores más vulnerables, los grupos D, en la juventud. En resumen, yo recomendaría la candidatura de Eric Matei, urgente cambio y autocrítica para ver qué es lo que está fallando. Eh, Porque hoy día, en mi opinión, la elección la gana Kast dentro de la centro derecha. Mira. Jorge, bueno, esta semana tuvimos a Tomás Duval, analista político, académico de la Universidad Autónoma, vinculado a la centro derecha también, y que él decía que, bueno, hacía un análisis bien crítico, al igual que Raúl, de la campaña de Evelyn Matei, y alababa de alguna manera la de José Antonio Kast. De hecho, decía que José Antonio Kast encarna mejor que Matei el tema de la seguridad, a raíz también de la última encuesta académica. Hacía ahí preguntas respecto de distintos ejes temáticos, de cómo esos se vinculan con las candidaturas. Sabemos que el principal tema hoy en día es la seguridad, y si el candidato que mejor encarna ese tema es José Antonio Kast, bueno, ahí Evelyn Matei tendría una dificultad, ¿no? ¿Cómo ves ahí la disputa en las oposiciones? Mira, lo primero que yo señalaría es que la derecha y el centro derecha, que a estas alturas yo creo que es bastante chiquito, la derecha y el centro derecha han dado una demostración de debilidad al no ser capaces de organizar una primaria. Hay 3 candidatos, no han podido ponerse de acuerdo en un método para dirimir entre ellos sus diferencias. Y eso habla mal del sector, de la capacidad del sector, incluso de dar gobernabilidad al país, porque se habla mucho aquí de quién da gobernabilidad y cómo se da gobernabilidad, pero si no pueden gobernarse a sí mismos para organizar una primaria. Bueno, lo segundo es que yo tiendo a coincidir con la mirada de Raúl.
veo debilitada la candidatura de Evelyn Matei y veo avanzando la candidatura de José Antonio Kast. Creo que el error de la derecha clásica es haber seguido con un liderazgo que de uno u otro modo está identificado con el pasado, y el pasado es el pinochetismo. Evelyn Matei apareció en la franja del sí en 1988, quería que Pinochet gobernara 8 años más. 8 años más. Es eso lo que se votó en el plebiscito, y Evelyn Matei estaba a favor, hizo campaña a favor. Posteriormente, cuando Pinochet cayó preso en Londres, ella fue una de las más entusiastas en ir a verlo y en convocar a una cosa insólita, que no se recogiera la basura de las embajadas de España y de Inglaterra, que eran las que estaban, los países que estaban involucrados en la detención de Pinochet. En fin, yo creo que los 3 candidatos de la derecha hoy día, a pesar que los otros 2 son más jóvenes, pero representan eso. Lo grave es que lo represente la derecha clásica, porque la derecha clásica tenía un líder que fue Sebastián Piñera. Y Sebastián Piñera, mal que mal, marcaba una diferencia muy clara con lo que fue el pinochetismo. Yo recuerdo cuando se cumplieron 50 años del golpe, los 4 expresidentes vivos firmaron un documento, hay que releerlo. Y ese documento lo firmaba Lagos, lo firmaba Bachelet, lo firmaba Frei, que ahora está acompañando a Kast, y lo firmaba Sebastián Piñera. Yo creo que ninguno de los candidatos a la derecha firmaría ese documento hoy día, porque ese documento no es lo que la derecha está planteando a Chile. A mí me parece raro que la derecha, particularmente la derecha histórica, no haya renovado liderazgos. Hay jóvenes, relativamente jóvenes, ya para mí todos son jóvenes, pero jóvenes de 40 años, que son realmente muy capacitados, muy hábiles. Yo los veo en su desempeño parlamentario, en la televisión, en sus columnas. Pero, ¿dónde quedaron los Blumen? ¿Dónde están los Schalper? No, están haciendo política, están participando, pero es una segunda línea, ¿no? Ahí faltó el dar un salto para ofrecer una mirada distinta. ¿Qué es lo que ocurre? Que la derecha en el mundo ha derivado hacia un extremo. Ha crecido hacia la ultraderecha. Eso es un fenómeno universal que estamos presenciando todos los días. Todos los días en todos los países que se han regido por un sistema democrático liberal, político democrático liberal. Y la derecha chilena ha seguido ese curso. Yo creo que eso es lamentable, pero es así. Quiero agregar una cosa sobre lo que señaló Camilo Escalona, hoy día persona por la que yo siento afecto y respeto. El Frente Amplio no está contra la concertación. El Frente Amplio ha tenido una crítica que la hemos compartido gente que estaba en la concertación. Y esa crítica es absolutamente legítima. A lo mejor es discutible, pero ha tenido una postura crítica, surgió de una crítica a las limitaciones que tenía la concertación y que advertíamos muchos de los que estábamos dentro de la concertación. Entonces, aquí el Frente Amplio ha sido virulentamente atacado. Hay un par de senadores senadores socialistas, que se dedican todo el día a lanzar diatribas contra el Frente Amplio. Ahora la presidenta del Partido Socialista también lo hace, y uno de sus adherentes de Carolina Toá, también socialista, también lanza este ataque. Y esta es una virulencia que se ha sostenido, que se ha mantenido, que es constante, que es una línea. El Frente Amplio no tiene una línea de vivir
todos los días criticando lo que fue la concertación. Era una mirada crítica, pero no está en la batalla contra la concertación. En cambio, hay sectores de la exconcertación que sí están acosando diariamente al Frente Amplio. Bueno, hecho el punto, Jorge Arrate, Raúl, lamentablemente no vas a tener derecho a réplica porque estamos bien pasaditos la hora, pero para la próxima evidentemente estás más que invitado y ahí podemos intercambiar nuevamente posiciones. Raúl Celis, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana y saludos a la hermosa ciudad de Valparaíso. Sí, que allí anoche tuvo un atentado más o menos, en un jumbo, que Sí. probablemente va a salir en las noticias. Muchas gracias, Montserrat, por la invitación. Aprovecho de saludar también a mi otro panelista, Jorge, y a los auditores de Radio Universidad de Chile. Gracias, Raúl, que tengas un excelente fin de semana. Y Jorge Arrate también, como siempre, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Que tengas buen fin de también. Montserrat, un saludo para ti y para Raúl Celis también un saludo cordial. Gracias a los dos. Nos vamos rápidamente cuando son las 9:35. Tenemos que hacer un breve corte de la vuelta. Está Claudio Medrano con ustedes. Vamos y volvemos. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. ¡Cha! Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet.